Esto es otro podcast progre de Abrazo Grupal. Un espacio de opinión, reflexión y debate sobre la política y todas aquellas cosas que nos afectan. Que ni te sorprenda, aquí encontrarás la opinión más progre del momento. Acompáñanos. Pues buenos días, buenas noches, buenas tardes a la hora que nos estén viendo en otro podcast progre, episodio 11. Estamos de regreso. Una disculpa que no estuvimos la semana pasada, fue total y enteramente mi culpa, pero estamos de regreso muy saturados de información, ¿verdad, Andrés? A mí se me quema la lengua, demasiadas cosas pasando. Creo que en general también un poco en las redes sociales lo que he visto como de la gente con la que he estado platicando es que todo el mundo está hasta abrumado con todo lo que está pasando, ¿no? Un desastre en el Senado, un debate icónico ayer entre Trump y Kamala, son demasiados memes, es demasiada información. Entonces, pues yo estoy muy emocionado de que estemos acá hoy para comentar todo eso, pero además estoy muy emocionado que estamos cambiando un poquito el formato. Hoy nos acompaña alguien aquí para hacer más rica y más chismosa la conversación. Entonces, pues bienvenida, Itzel. Muchas gracias por acompañarnos aquí en otro podcast progre. Muchas gracias por la invitación. Estoy muy emocionada. Nosotros también estamos súper emocionados. Si no la conocen, primero tienen que leerla. Yo he aprendido mucho leyéndole desde hace ya tiempo. Itzel es escritora e investigadora. Cuando le pregunté así como, ¿cómo te presento? Me dijo, es que hago muchísimas cosas. Y sí es cierto, hace muchísimas cosas. Es coordinadora en Oxfam, es profesora en el ITAM y es doctorante en ciencia política. Entonces creo que hoy vamos a poder tener una conversación pues muy especial, porque también creo que abunda el estrés en este momento y como la confusión de qué está pasando. Entonces, pues si les parece, empezamos a platicar de qué está pasando, porque hace apenas unas horas estamos grabando casi las 3 de la tarde del 11 de septiembre, se aprobó en el Senado la reforma al Poder Judicial, de la que ya hemos platicado en este espacio, y vamos a hacer un breve resumen para después poder platicar con Itzel sobre lo que ella piensa que sucedió. ¿Qué se aprobó? Bueno, primero, que los jueces y ministros, incluida la Suprema Corte, serán electos en comicios extraordinarios en 2025 y la otra mitad en 2027, propuestos paritariamente por los poderes ejecutivo, legislativo y judicial. Eso es lo primero y como lo que más se ha hablado. Esta elección propone que 1,600 jueces y magistrados federales y miembros de la Suprema Corte sean electos, lo cual es un modelo poco común a nivel internacional. Pero aparte, se reduce el número de ministros de la Corte a 9, se acorta su mandato a 12 años y se elimina la pensión vitalicia y se establece un límite salarial, alineándose a esta política de que nadie puede ganar más que el presidente, o en este caso la presidenta de la República. Se elimina también el Consejo de la Judicatura Federal y se crea un órgano administrativo y un tribunal de disciplina judicial para evaluar e investigar a los jueces. Y algo que se agregó hace poquito, se incorpora la figura de jueces anónimos o sin rostro para, supuestamente, proteger su identidad en casos de crimen organizado, aunque esta medida ha sido criticada por afectar la transparencia y la competencia de los jueces. Entonces, Itzel, de esto que se aprobó ayer, ¿qué piensas de esta reforma? Creo que son muchísimas cosas, pero creo que quizá empezaría mencionando con la interesante construcción de la narrativa que venimos viendo, me parece que incluso desde 2018, ¿no? Esta alteridad de poner dos bandos como que tienen que estar muy definidos, cuyas fronteras tienen que estar relativamente separadas, ¿no? En una alteridad, y como consecuencia de ser una alteridad es una dicotomía de entender que es un ellos contra un nosotros, ¿no? Tanto te ubicas del lado que te ubiques, es como somos dos bandos, ¿no? Lo cual a mí me parece, o sea, muy interesante, porque tienes que estar con ellos o tienes que estar con los otros, ¿no? Entonces no hay espacio para, es que no diría tibieza, sino para las gradientes de críticas que puede haber en el en medio, ¿no? Entonces, me parece que es muy interesante empezar a ver eso, sobre todo posicionándose, como decía, en esta creación de la alteridad de, bueno, vamos a tener de un lado a los chairos progres y del otro lado a los de derecha panistas de siempre, ¿no? Que habían estado en el statu quo, pero que ahora el statu quo ya está del otro lado, ¿no? Entonces,
me parece que la reforma o esta discusión que tuvimos en estos días vino a quizá vislumbrar un poco de manera más efectiva esa separación, ¿no? Y que vamos a estar viendo además en los próximos 6 años, ¿no? O sea, es decir, esa alteridad o esos otros o esos nosotros van a seguir estando ahí en el ámbito político, es decir, público, ¿no? De todo lo que se nos viene. Y en ese sentido, me parece que además está interesante ver posicionamientos de cada uno de los lados, ¿no? Y como mencionaba, como no hay espacios para decir aquí hay una crítica o nada, no sé, como que estas fronteras más bien no se pueden desdibujar. Eh, Hay como posicionamientos como muy establecidos, ¿no? Creo que empecé con algo como muy abstracto, pero quizá podemos ir desarrollando después. No es abstracto, creo que justo también una de las intenciones acá en el podcast es complejizar la conversación, porque de repente estamos ante un momento donde la conversación pública justo se polariza, se hace una dicotomía, y entonces hoy es bien difícil hablar de cuál es el contenido de la reforma, porque la realidad es que todo lo que hemos estado discutiendo a partir de la reforma, pues es una serie de estrategias de polarización y de posverdad, ¿no? Siento que una palabra que vamos a escuchar a lo largo del episodio de hoy muchísimo es esta idea de la posverdad, o sea, donde ya desde lugares que tendrían que ser respetables, ¿no? Como el Estado, los partidos políticos, ¿no? Instituciones públicas, se dice deliberadamente mentiras o verdades a medias para sostener algo que ni siquiera está pasando, ¿no? Esta reforma, pues los argumentos y el apoyo que puede tener de ciertas personas, de ciertos sectores de la sociedad, responde a una demanda real, ¿no? Que es que el sistema de justicia en este país, pues hace todo menos impartir justicia, o bueno, la justicia no es expedita para todas las personas, no es justa, ¿no? En muchos aspectos, pero que la reforma en sí no es clara cómo va a responder a todas aquellas cosas que se han utilizado para justificar la reforma, ¿no? Entonces, pues de ahí creo que sale también este momento de estrés, como lo decía Luis, de ansiedad, de desesperación, o sea, creo que hemos visto y hemos hablado mucho de la polarización a lo largo de los últimos 10 años, pero yo nunca había visto que afectara tanto, inclusive al nivel de la salud mental, ¿no? De personas que me rodean. O sea, sí siento que la velocidad, lo grotesco que ha sido la conversación, a lo menos en México, de la reforma del Poder Judicial, y lo vamos a ver ahorita más adelante con otras cosas que están pasando en otros países, ¿no? Sí ha llegado a generar un estado de mucha ansiedad, y me parece que no es una consecuencia inesperada, ¿no? O sea, me parece que es parte de la forma que se está utilizando para impulsar estas agendas políticas, y que hay algo ahí como delicado que tenemos que observar. Sí, sí, y a mí lo que un poco me preocupa de toda esta conversación, cuando dijiste, Itzel, la palabra narrativa, me hace mucho sentido, porque creo que este es el gran triunfo de la narrativa de Norma Piña es la supervillana, nosotros somos los héroes, y al final, ayer, cueste lo que cueste, vamos a ganarle a esa supervillana, ¿no? Y creo que ese es el punto más alto, y lo que me dio mucha tristeza al estar siguiendo la conversación es que todo el mundo mordió el anzuelo de esa narrativa. O sea, el intercambio entre la oposición y el oficialismo estuvo enmarcado en quiénes son los buenos y quiénes son los malos, y quién es el peligro para México y quiénes son los privilegiados. Y realmente, por ejemplo, sobre la figura de los jueces sin rostro, ya se habló muy poquito porque ya no importaba, ¿no? Importaba quién ganó y quién tiene al pueblo de su lado, y quiénes son los enemigos del pueblo. Y, por ejemplo, ¿no? Preguntas como, bueno, ¿y cuánto va a costar la elección extraordinaria del 2025? O cómo vamos a evitar que entren el dinero del narco, ¿no? En estas nuevas elecciones. Pues ya no importaban, porque importaba esta narrativa, ¿no? Entonces creo que eso es a mí lo que me tiene como muy ansioso después de ver la discusión de ayer. Sí, sobre todo me parece que mencionas algo muy importante, o sea, la creación de estos personajes que tienen que encarnar lo que es bueno y lo que es malo, y de un lado tenemos a AMLO cediéndole el bastión del poder a Claudia,
frente además a una imagen muy controversial frente a las Fuerzas Armadas, ¿no? Bueno, ya, ese es otro debate. Y del otro lado tenemos a Norma Piña, que ahora encarna también otro personaje opositor, que además es como, ¿qué necesidad hay de ponerle una cara a eso, ¿no? A través de una mujer que me parece, hasta donde tengo entendido además, no ha pretendido enarbolar ese personaje de yo soy la villana o yo soy el contra de AMLO, de Claudia, ¿no? Me parece como algo ahí medio de ciencia ficción, ahí literatura de fantasía, justo trasladar esa narrativa, ¿no? Ahí jugando un poco con el símil de la palabra narrativa. Y otra cuestión que además me parece que ha estado sobre la arena de discusión ha sido esta cuestión de preguntas importantes, ¿no? Justo como ¿de dónde va a salir el dinero? Sobre todo pensando que México es uno de los países que peor recauda de la región, ¿no? O sea, de verdad tenemos un espacio fiscal tan pequeño, es decir, el espacio fiscal este que nos referimos a pues el dinero que le sobra, ¿no? A México, o sea, no hay dinero en realidad, ¿no? Por mucho que hables que estás eliminando la corrupción, en realidad pues no hay dinero, ¿no? Esa es la realidad. Y por otro lado tenemos además poderes facciosos que están ahí en nuestro país ya teniendo presencia incluso política, como grupos del crimen organizado, que es además algo importante que se menciona en la reforma, estos jueces sin rostro que mencionabas, pero bueno, al final de cuentas, o sea, la reforma menciona crimen organizado, pero no define qué es crimen organizado, entonces ahí hay un hueco como muy importante de qué vamos a entender por crimen organizado y a quiénes van a estar o no defendiendo o atacando estos jueces, que al final de cuentas, otra cosa importante que me parece que se ha mencionado mucho también en cuanto a las críticas a la reforma, es que esta reforma no le pone atención a dos cosas importantes, o sea, las fiscalías. Y por otro lado, una reforma que también se viene y que es la siguiente discusión, que es la reforma a la prisión preventiva oficiosa, ¿no? Que además, una de las cosas que se enarbola para esta reforma es decir que es para beneficiar a los pobres, ¿no? Y esta frase que hemos escuchado a lo largo de 6 años, que primero los pobres, pero bueno, al final de cuentas, ¿cómo puedes seguir defendiendo o enarbolando un proyecto a través de la frase primero los pobres cuando tienes a muchísima población privada de la libertad sin sentencia y además sigues aumentando el catálogo de prisión preventiva oficiosa? O sea, bueno, todas esas cuestiones que se han mencionado no los va a solucionar esta reforma que se está proponiendo, ¿no? Sí, y justo retomando lo que dices de los jueces sin rostro, ¿no? Y que la redacción de la reforma es tan ambigua como decir crimen organizado. A mí me parece que es el momento ideal para recomendarles ver un documental que está en plataformas que se llama Hasta los dientes, que narra la historia del asesinato de Jorge y Javier, dos jóvenes de excelencia, estudiantes del TEC de Monterrey, que fueron asesinados por el ejército al interior de su universidad, ¿no? Resultado de una persecución que el ejército estaba haciendo afuera de la universidad, pero bueno, entraron a la universidad, les asesinaron, y para ocultar la responsabilidad del ejército en este crimen, salieron a decir que eran sicarios que estaban armados hasta los dientes, ¿no? Por eso el documental que narra la historia, pues retoma esta frase que fue mediática, con la que se incriminó a estudiantes, ¿no? Digamos, así es de frágil la verdad en este país, la verdad jurídica o la verdad, en ese sentido, ¿no? Que hoy, pues realmente cualquier persona, cualquiera de nosotras, ¿no? Pudiera terminar siendo juzgada por un juez sin rostro por un delito que no cometimos, ¿no? Entonces creo que sí es bien delicado, ¿no? Pues profundizar en todos estos aspectos de la reforma que justo pasaron desapercibidos por pues el escándalo que la acompañó, ¿no? Retomando un poco lo que decía Luis de los personajes, ¿no? Yo veía hoy que revivieron esta foto donde Norma Piña se mantuvo sentada en un evento en la celebración de la Constitución, si no me equivoco, y que bueno, nunca hubiéramos imaginado
2 años después, ¿no? Cómo esa confrontación iba a escalar narrativamente. Pero si algo vamos a recordar de este proceso, pues es lo cardíaca que estuvo la sesión en la que se aprueba esta reforma, ¿no? Creo que el canal del Congreso nos ha dado grandes joyas a lo largo de la historia de este país, ¿no? Desde la toma de protesta de Calderón, donde tuvo que entrar por atrás, ¿no? Pero creo que definitivamente esta es una fuerte candidata al top 3 de las sesiones más icónicas del Senado. Y aquí, en otro podcast progre, les vamos a hacer un recorrido del minuto a minuto de todas las cosas que pasaron ayer, pues surreales, que confundían, ¿no? Pero bueno, días previos al 10 de septiembre del 2024, la oposición asegura que tiene los 43 votos necesarios para detener la reforma. Por su lado, Morena necesita un voto para alcanzar la mayoría calificada de 86 de 128 legisladores. Y aquí algo que es bien importante pues poner sobre la mesa es que pasamos días discutiendo la aritmética de 2/3 partes del Senado, ¿no? Y ese es el primer gran red flag de la posverdad, ¿no? O sea, una fórmula matemática tan sencilla fue puesta en duda por una parte importante de los medios, los influencers y las personas que dicen tener una opinión en este país. Pero bueno, eso nos lleva al 10 de septiembre, a la sesión matutina. Justo antes de iniciar, se informa que Daniel Barreda, senador de Movimiento Ciudadano, y su padre fueron detenidos y se encontraban incomunicados. La noticia desata una guerra de declaraciones entre Movimiento Ciudadano y Morena, quienes aseguran que Barreda no había sido privado de su libertad. Hubo este otro momento de la posverdad icónico donde el presidente del Senado, Fernández Noroña, ¿no? Que además es increíble verlo en esta nueva faceta de su personaje, con Adán Augusto, se enlazan telefónicamente con Daniel Barreda, quien les asegura, supuestamente, y les asegura que está en la Ciudad de México, ¿no? Estamos viendo el montaje teatral magistral de la 4T para mantener la percepción de que van a conseguir la mayoría, ¿no? Y poner también un poco en jaque a la oposición, pues haciéndoles dudar de sí mismos, ¿no? En teoría, MC tiene la confirmación de Daniel Barreda, que fue pública hace unos días, en la que dice que va a votar en contra de la reforma, pero está incomunicado, pero Morena sale a decir que sí están en contacto con ellos y que pues, ¿no? Dando a entender que va a votar a favor de la reforma. Bueno, todo un teatro impresionante, que avanza cuando Miguel Ángel Yunes Linares, exgobernador de Veracruz, aparece en la Ciudad de México ese mismo día, ¿no? Miguel Ángel Yunes Márquez, senador del PAN, quien es su hijo, aquí es gran parte del país descubrió que el PAN puso al hijo de titular y al papá de suplente en la fórmula del Senado, ¿no? Dos figuras cuestionadísimas por un montón de cosas que ya vamos a comentar, pero bueno, el suplente, que es el papá, aparece en la Ciudad de México y su hijo solicita licencia argumentando problemas de salud en la columna cervical. Eso permite que su padre, quien debería estar siendo investigado por una serie de delitos, ¿no? Entre al Senado con un estado en su cara claramente alterado, ¿no? Unos ojos así muy atentos de todo lo que estaba pasando, y tome protesta como senador. Y aquí hago un corte en la línea del tiempo para que pues podamos comentar, ¿no? Y entender todo esto que se fue desarrollando apenas en la mañana de ayer, 10 de septiembre. Me parece que salieron comentarios ahí medio, híjole, cuestionables de los dos lados, ¿no? O sea, ya poniendo en esta arena de nuevo dicotómica de ellos contra nosotros, o sea, esos comentarios de no, se veía que estaba drogado, Yunes entró drogadísimo, ¿no? Es como, a ver, amigos, se supone que estás del lado de la izquierda, entre comillas, estoy haciendo comillas con los dedos, o sea, me parece que cuestionar el uso de sustancias por parte de las personas no es como muy de izquierda, ¿no? Pero bueno, no sé, ahí hay como cosas cuestionables. Y bueno, ahí además me parece que ayer, ese día, nos dejó una de las imágenes que podrían estar representando mucha de la política que vamos a estar viendo a partir de este día y dentro de los próximos 6 años. O sea, es decir, tener a Yunes al frente
frente a un micrófono, al lado a Salgado Macedonio, quien además, como sabemos, ha tenido varias acusaciones de violencia sexual, incluso dentro del partido, ¿no? Que me ha parecido también bien desafortunado que feministas de la 4T que están con Morena no hayan decidido, o más bien hayan decidido no pronunciarse al respecto, ¿no? Entonces, me parece que esa imagen ahí de estos dos personajes y el otro señor cuyo nombre no recuerdo, pero seguro también es un impresentable, o sea, ¿quién se va a no sé, como ¿quién podría decidir si salir con Yunes atrás a decir como de sí, claro, él va a votar a favor de nuestra reforma? Es como, bueno, claro que tiene que ser un personaje ahí cuestionable, ¿no? Me parece, pero bueno, esa imagen de esos tres señores ahí es como claro que me parece que va a ser un indicador de cómo se va a estar moviendo la política ahí, ¿no? Sobre todo pensando en como, ¿por qué eres un partido que se dice de izquierda y estás pactando impunidad con un pedrasta, ¿no? O alguien que estaba envuelto en una red de pedrastia? Es como, ¿es en serio? ¿Es en serio que con ese símbolo quieres empezar esta administración, esta legislatura? O sea, me parece muy desafortunado. Es que yo no sé por qué de todas las imágenes irme a comentar, porque me tiene muy impresionado todo. La imagen de la videollamada, más bien la llamada telefónica, que no sabemos con quién estaban hablando Adán Augusto y Noroña al inicio. Ellos afirman que hablaron con Daniel Barreda de Movimiento Ciudadano y que él les dijo que estaba en la Ciudad de México, pero según el mismo Daniel Barreda, estaba en Campeche intentando sacar a su papá de donde lo tenían detenido. Lo detuvo la Guardia Nacional a las 4 de la mañana de la madrugada del día de la votación de la reforma constitucional más importante en no sé cuántos años. Tan solo que estemos hablando de eso y que ni siquiera nos podamos concentrar en ese escándalo porque hubo como otros 10 ayer, me parece signo justo de lo que tú dices, Itzel, del inicio de una manera de hacer política, ¿no? Y de lo que vamos a ver durante los próximos, pues por lo menos 3 años, pero seguramente mucho más, ¿no? Bueno, estábamos en el Senado, así que por lo menos 6 años. Y por otro lado, lo de Yunes, la imagen de Yunes padre entrando al Senado, siendo aplaudido por los y las morenistas que lo consideraban poco menos que Satanás hace, no exagero, 3 días, me parece que es lamentable y muy triste. Y luego Marco Cortés intentando hacerle frente a la traición de Yunes, diciéndoles que tú y yo nos íbamos al café de la parroquia, y casi que yo te cuidaba a tu perrito cuando se enfermaba. O sea, de verdad ese fue el nivel de discusión de ayer. Me pareció tristísimo y la imagen de Adán Augusto acompañando a Yunes cuando entraba al Senado, porque su hijo estaba gravísimo en una convalecencia que duró 25 minutos. Me pareció todo. Hay cosas que no termino de entender. O sea, no termino de entender la llamada, no termino de entender la suplencia, por qué fue necesaria esa suplencia si al final regresó el hijo a votar. No entiendo, no sé, Andrés, si tú entiendas mejor. Yo lo que veo que sucedió ayer, ¿no? Fue un despliegue, de entrada un despliegue de poder de Morena, ¿no? Pero también un despliegue como de stunts y de estrategias de la política, ¿no? O sea, esta cosa justo de ver a Yunes arropado por estas dos figuras, ¿no? Y toda la serie de mensajes que eso puede mandar, pues al interior de ese mundito de la clase política que está intramuros dentro del Senado, ¿no? Lidiando con un montón pues de negociaciones, de prácticas corruptas, ¿no? Entonces, sí creo que, digamos, en esta primera etapa del día de ayer, ¿no? Vemos cómo se despliega la presión política, ¿no? O sea, detener al papá de Daniel Barreda y después burlarse un poco de Maynes, quien es quien da la noticia. Creo que también es interesante ver el papel que jugaron los ex candidatos a la presidencia, Maynes y Xochitl, el día de ayer, que fueron un poco voceras de sus partidos.
al decir de que claro que no, ni sabes, nosotros ya hablamos con él, está en la Ciudad de México, cuando más tarde descubrimos que eso era mentira y toma otra dimensión, ¿no? Pero decir, vemos ese stunt político para demostrar el poder, ¿no? Y vemos claramente también cómo de alguna forma se negocia impunidad, ¿no? Se negocian un montón de cosas que no logramos ver o dimensionar, ¿no? A cambio de estos votos, ¿no? Y creo que más allá de la gran novela que nos dio Marco Cortés, que fue de mis momentos favoritos, ¿no? Esta cosa de decir, pero tú y yo, y soñamos con el mismo país, ¿no? Etcétera, etcétera. Pues me parece que es algo que se acusó muchísimas veces, ¿no? Las listas y las planillas del PAN, PRI, PRD están llenas de impresentables que no tardaron ni un día de la legislatura en confirmar todo lo que se dijo de ellos, ¿no? Me parece, yo lo tuiteaba por ahí, me sorprendió que tuviera tantos likes, pero que creo que Xóchitl Gálvez debería de asumir la responsabilidad del papel que jugó su coalición en la campaña, ¿no? Porque al final, pues, ¿no? La mayoría calificada, ¿no? Que quienes votaron principalmente por ella era la razón número uno por la que votaron por ellas, ¿no? Evitar que eso sucediera, es concedida por personas que fueron premiadas en esta coalición con una candidatura viable, ¿no? Me parece que si hay un nivel de responsabilidad política ahí que la oposición tiene que asumir, ¿no? O que al menos estos actores de la oposición tienen que asumir para empezar a discutir otra vía, ¿no? A esto en los próximos 20 años, ¿no? O sea, una de las preguntas que yo recibí hace rato en redes era como, ¿qué hago con la desesperanza? Bueno, pues entender que la esperanza no es esa oposición que les dio la mayoría calificada diciéndote que la única forma de tenerlos era votar por ellos, ¿no? Pero sí puede haber otras formas de construir esperanza, y digo, ya me estoy saltando un poco como quizá al final del capítulo, aterricemos un poco en todo lo que pasó en la mañana de ayer, y pues igual, no sé, Luis, cuéntanos qué sucedió después de esta telenovela. Sí, para seguir escuchando cómo se fue desarrollando y qué vamos opinando de esto, porque creíamos que ya, pues, o sea, yo incluso fui a dar clase en la universidad y dije, ya le voy a quitar a la discusión, ya sabemos qué va a pasar, hay uno desaparecido y un voto ya confirmado, entonces pues ya hasta le sobraba un voto, ¿no? Pero resulta que a las 4:20 de la tarde, un grupo de trabajadores y trabajadoras del Poder Judicial y otras personas que se estaban manifestando entran al Senado interrumpiendo la sesión, se declaran en contra de la reforma judicial y se tiene que suspender la sesión por tiempo indefinido. Casi de manera bastante rápida, el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, sigo sintiendo muy raro decir eso, anuncia el cambio de sede a la antigua casona de Jicotencatl para continuar la discusión y pues en ese mismo momento los manifestantes se dirigen a la sede alterna y la zona es cercada por policías generando tensiones y enfrentamientos con el uso de gases lacrimógenos de esos que se supone que el gobierno de la Ciudad de México ya no utiliza. Y aquí volvemos a pausar la línea del tiempo. Itzel, ¿cómo ves este nuevo plot twist? Hay muchos plot twists, sobre todo, y creo que aquí me parece importante que podemos empezar a hablar de cómo estamos entendiendo la política y cómo los personajes en esta arena la están entendiendo, ¿no? Sobre todo pensando, y ahora que ya estamos platicando de algunas personas que se aparecieron en el Senado, irrumpir y rompieron las puertas y que igual ahí estuvo bien raro, ¿no? Como, ¿cómo lograron entrar, no? O sea, tantas manifestaciones en Reforma por tantos años. No sé, bueno, ahí lo dejo sobre la mesa, también estuvo ahí como raro, interesante, pero me parece que no hemos visto que la oposición así autollamada pretenda entender la política no solo del lado ideológico, sino también estratégico, porque yo ya después empecé a ver comentarios que decían es el fin de la democracia, se acabó la república, ya no hay más país, ¿no? Es como, bueno, a ver, o sea, esos comentarios vienen de lo que se entiende por esta política ideológica, ¿no? Y catastrófica, apocalíptica, ya de que se acabó todo lo que conocíamos como tal, ¿no? Pero me parece que hay una estrategia importante, porque eso es como
o sea, esos comentarios es llamar prácticamente a la inacción, a la inmovilización política y decir como ya no se puede hacer nada más, ¿no? Y es de nuevo no entender de verdad de qué sí se trata la democracia, ¿no? Y de nuevo que no es una democracia que solamente se termina en las urnas o se termina en lo que decida el legislativo en este caso, por ejemplo, ¿no? Sino que la democracia también se trata de protestas y se trata de rendición de cuentas y se trata de esta movilización política y de esta acción colectiva que tiene también las personas en general, ¿no? Sean o no consideradas pueblo por una u otra parte. Que además también había ahí otras cuestiones que me parece como importantes. Yo tuiteé algo que decía que nada más por favor no se pusieran a cantar Cielito Lindo, porque empezaron a cantar el himno nacional. O sea, un poco como chistorete, ¿no? Como, pero también no, porque me parece importante, de nuevo, la cuestión estratégica, ¿no? Si tú ya estás construyendo una narrativa opositora, hay que ser estratégicos también y no darles herramientas al otro lado para decir como ya ven, como si son unos fresas privilegiados que nunca han salido a marchar y solo saben cantar el himno nacional y Cielito Lindo. Es como, bueno, no les des herramientas para que sigan propagando eso, ¿no? Porque, o sea, yo tuiteé lo que les mencionaba y en algún momento me dijeron, pero ¿por qué te importa eso y no te importa que Yunes esté ahí al frente recibiendo aplausos? Y es como, bueno, amiga, ya tuiteé 5 veces sobre eso. Me parece que también podemos abrir el campo a la discusión de estas estrategias discursivas que se usan, ¿no? Y como, bueno, no seguir alimentando esa narrativa dicotómica de la oposición, ¿no? Y, bueno, no sé, sí, hay cuestiones estratégicas que me parece importante. No, me encanta que hayas tuiteado eso, ¿no? Porque, bueno, ya sí se ha vuelto un símbolo de la derecha, Cielito Lindo, ¿no? No sé si la derecha, pero de cierta élite. Pero la realidad es que también, bueno, cuando uno hace una protesta que además tiene la intención de reventar la sesión, ¿no? Y de entrar al pleno y de ocupar, es un nivel de performance muy elevado, ¿no? O sea, si quienes estaban al frente de esto no tenían como claro esto, o sea, definitivamente el momento en el que tienes todos los medios de comunicación frente a ti, pues tienes que sostener el performance, ¿no? O sea, yo veía este video del chavo el primero que entra, ¿no? Y entra como gritando, pero después se da cuenta que no puede parar de gritar porque ya está ahí, entonces ya no sabe qué más gritar, ¿no? Me parece como, nada, ¿no? Como esas cosas que son bonitas también de la cultura de la protesta, ¿no? Cómo va cambiando, ¿no? O sea, en México por mucho tiempo hubo una cultura de la protesta en la que ya había ciertas formas, cierto tono, muy compartido, ¿no? Y si algo ha pasado en los últimos 6 años es que eso ha cambiado completamente, ¿no? Si bien tú decías esto como el fin de la república, ¿no? Etcétera, etcétera. A ver, no es que antes no hubiera habido mayoría calificada, ¿no? Y el propio Pacto por México fue una estrategia mucho menos escandalosa de alcanzar reformas constitucionales prioritarias para el presidente en ese momento, ¿no? Y en ese momento no se sentía, o sea, aunque había una resistencia social articulada, pues no había esta ansiedad de se va a acabar todo, ¿no? Nos vamos a convertir en Venezuela, ahora sí ya, ¿no? Sálvese quien pueda, ¿no? Disfruten lo votado, ¿no? Creo que es bien importante en este momento y que quizá conversaciones como esta nos permitan encontrar esos matices, ¿no? Es decir, sí está muy mal, ¿no? Sí hay muchas cosas que pudieran mejorar. Si usted ha escuchado otro podcast progre, ya conoce la opinión que Luis y yo tenemos alrededor de la reforma. Es decir, sí podemos estar de acuerdo con que no son formas, con que la reforma tiene un montón de cosas que son muy preocupantes y a las que hay que enfrentar o resistir, sin caer en el engaño de que cruzamos una línea o un punto de no retorno, ¿no? Que creo que es la narrativa que la oposición ha intentado implementar y que coincido contigo, Itzel, la oposición no ha entendido que no entendió, ¿no? O sea, estos 6 años, en lugar de construir una alternativa, territorio, estrategia, etcétera, etcétera, ¿no? Solo se han dejado pues enrollar, ¿no? Por las estrategias que el oficialismo, la 4T, Morena,
Obrador personalmente les ha puesto, ¿no? Y que me parece que justo pues es importante ya pues apostar, ¿no? Por nuevas voces y nuevas figuras políticas, ¿no? Que puedan demostrar un poquito, entender el proceso, ¿no? Voy a adelantarme un tema que vamos a hablar más adelante, pero es como cuando Kamala le dijo a Trump ayer, pues me parece que no tienes la sensatez de entender el contexto actual, ¿no? Y creo que eso es un poco lo mismo que hay que decirle a figuras, ¿no? De la autoproclamada oposición. Sí, por supuesto. O sea, hubo, creo que total ceguera. O sea, me gusta mucho lo que dices, Itzel, de la parte estratégica, porque sí, un poco, daba un poco de ternura que estas imágenes que dices, ¿no? Como, pues sabían que estaban enojados y sabían que no estaban a favor de la reforma y por lo tanto sabían que querían entrar. Ya ahí adentro no quedó muy claro para qué querían entrar, pero la imagen fue sin duda poderosa y creo que si algo lograron, no, si seguimos hablando en términos de narrativa, como tú lo decías al principio, es que sí dieron esa imagen de los que llevan semanas diciendo no le tengan miedo al pueblo, pues teniéndole miedo al pueblo, ¿no? O por lo menos a un grupo de personas que ellos no consideran pueblo, ¿no? Pero que a fin de cuentas, pues eran ciudadanas y ciudadanos enojados con ellos, ¿no? Entonces, pues en términos de narrativa, creo que sí fue un capítulo más de esta serie, de esta serie de ellos contra nosotros, como tú lo planteabas al inicio, en el que sí le dieron a la oposición una imagen poderosa, que de nuevo creo que no supieron aprovechar de ninguna forma, ¿no? Sí, y que al final terminó la misma posición manchada, parece que a Luis Donaldo Colosio le aventaron gasolina en el rostro, lo cual pues sí fue también como muy fuerte, ¿no? Sí, 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 sí vi esa imagen. Bueno, no sé. O sea, me parece que sí, estas cuestiones estratégicas hay que irlas cuidando, me parece, sobre todo pensando en que sí, como mencionabas, Andrés, los repertorios de la protesta se están ampliando y eso es una cuestión bien interesante de empezar a analizar, ¿no? Se están movilizando las personas que no se movilizaban antes, ¿no? Y es verdad que se han estado tocando privilegios que no se querían que se tocaran, ¿no? A mí, desde mi punto de vista, eso es algo que es verdad, ¿no? Y que justo a partir de eso, estos repertorios de la protesta se han ampliado, ¿no? Por decirlo así. Y no quiero que se entienda que es como algo de que están fiscalizando las protestas, sino que me parece que es una manera de reconocer que vamos a empezar a ver otras estrategias de movilización colectiva que no habíamos visto antes y que me parece que es quizá uno de los puntos que podríamos rescatar de todo lo que ha estado pasando últimamente. Sí, y que sin duda, bueno, fue exitosa en el sentido que reventó la sesión, ¿no? Hubo una pausa, ¿no? O sea, toda esta tensión que se ha ido construyendo, que ya hemos ido narrando, ¿no? Explota en este momento y a lo menos hace que los senadores tengan que moverse físicamente del lugar, ¿no? Digamos, ahí se renuevan un poco las energías, ¿no? Y el humor que seguro se concentraba allá adentro. Y pues a las 19 horas la sesión se reanuda con una fuerte presencia de seguridad, ¿no? ¿Cómo llegaron? Bueno, Morena ya tenía muy previsto este escenario y probablemente un escenario C, D y Z, de dónde y cómo sesionar. Habían mantenido completamente despejado el acceso del Senado a Xicoténcatl. Y bueno, cuando regresan o cuando se reanuda la sesión en Xicoténcatl, pues destaca que Miguel Ángel Yunes Márquez, es decir, el hijo, reaparece y se convierte en el voto decisivo para la aprobación de la reforma. En una conferencia de prensa, junto a senadores de Morena, Yunes Linares insinúa su apoyo a la reforma. Sin embargo, más tarde, su hijo Yunes Márquez se reincorpora al Senado y anuncia su voto a favor, argumentando que no es ni cobarde ni traidor, sino que está tomando la decisión más difícil de su vida para apoyar la reforma judicial. Este cambio de postura es visto como una posible negociación política, dadas las circunstancias judiciales de Yunes Márquez, quien enfrenta acusaciones legales por el uso de documentos falsos y fraude procesal, lo que lleva al PAN a acusarlo de traición. El mismo 10 de septiembre, pero a las 11 de la noche, el senador Barreda reaparece en Campeche, explicando que tuvo que viajar para acompañar a su padre detenido por un tema personal. Su ausencia favorece la aprobación de la reforma con 86 votos a favor de 127 senadores presentes.
El 11 de septiembre a las 3:30 de la mañana, tras una larga jornada de debates y protestas, la reforma judicial es aprobada en lo general con 86 votos a favor y 41 en contra. La sesión se lleva a cabo sin el uso del tablero electrónico, con votos a mano alzadas y expresiones de apoyo y rechazo de los senadores. La reforma es enviada a los congresos locales para su ratificación en al menos 17 estados. Y hemos visto que a lo largo del día de hoy, pues estas tensiones han escalado en los congresos, como puede ser pues el caso del Congreso de Puebla, donde nuevamente manifestantes intentaron entrar para evitar la discusión de esta aprobación fast track en los congresos locales. Y vamos a seguir viendo estas aprobaciones fast track a lo largo de los días, sobre todo, y además creo que lo preocupante es empezar a pensar en las reformas que ya se vienen después, ¿no? O sea, y que complementan todo este sistema o como habíamos entendido hasta hoy el sistema de justicia, ¿no? O sea, se viene prisión preventiva oficiosa, como mencionábamos hace un momento, se vienen órganos constitucionales autónomos, ¿no? O sea, la eminente desaparición de el INAI, por ejemplo, que nos ha permitido tener acceso a información y sobre el cual se ha construido muchísimos de los casos que ahora son, me parece, como importantes en cuanto al derecho al acceso a la información, ¿no? O sea, Casablanca, por ejemplo, todo lo que hemos visto de militarización, no sé, muchas investigaciones periodísticas importantes, ¿no? Y hay otra reforma que ahorita se me está olvidando que también es importante. Incorporación de la Guardia Nacional a Sedena, ¿no? También. Me parece que ahí, o sea, son cosas que ya, o sea, son inminentes, ¿no? Tenemos, o sea, un Congreso, 2 cámaras con mayorías, o sea, ya son cosas que van a pasar y que me parece que ahí es empezar a preguntarnos y no asumir esta visión catastrófica de se acabó la democracia, ya no hay Estado de Derecho, ¿no? Sino más bien empezar a decir como, bueno, pero entonces, de nuevo, ¿no? O sea, ¿cuáles son las estrategias y cómo esta movilización que viene desde la gente de a pie va a poder o no influir en estas cosas? Sí, lo que vimos ayer, pues me lleva a pensar muchas cosas, ¿no? Primero, este milagro de la medicina contemporánea que es que Yunes Márquez Yunes Márquez se haya recuperado de su columna en un par de horas. A la fecha, les digo, no termino de entender muy bien por qué entra el papá por un rato, quizás solo él pues se ofreció para aceptar los insultos y después ya nada más el hijo llegó a votar, no lo sabemos, pero Itzel, tú al principio hablabas de la importancia de las fiscalías y de fiscalías autónomas, independientes, etcétera. Creo que podríamos estar frente a una evidencia contundente de la importancia de tocar las fiscalías, ¿no? Porque de confirmarse que se negoció la investigación que hay contra no un Yunes, contra varios Yunes a cambio de su voto, pues estamos hablando de una fiscalía que está siendo parte de esto para, a favor de un grupo en el poder, ¿no? Y eso, pues me parece súper preocupante. Igual que preocupante me parece todo lo que todavía no terminamos de entender que sucedió con el senador Barreda y con su papá, ¿no? Aparece con un rostro, pues sí, totalmente preocupado y destanteado en la noche, pidiéndole a los reporteros solo déjenos ir a dormir, diciendo, pues sí, efectivamente estoy acá porque tuve que venir por mi papá, pero no terminamos de tener claro, y hay una escena que a mí sí me enojó mucho, de Adán Augusto y de la senadora Andrea Chávez, burlándose de la ausencia de Barreda, ¿no? De hecho, Adán Augusto le dedica su voto a favor de la reforma, dice él, al escapista Daniel Barreda y Andrea Chávez suelta la carcajada. Me parece cruel y me parece que es el signo de ser los peores ganadores de la historia, o sea, no lo termino de entender. Entonces, pues en general ayer creo que el mismo Noroña lo dijo al principio de la discusión, la forma es fondo. Creo que las formas en las que pasaron esta reforma dicen mucho sobre cómo pretenden justamente, Itzel, pasar esas reformas que tú dices, ¿no? La de la Guardia Nacional. Pues es evidente que las voces plurales y disidentes
pues no van a tener ningún peso en esta discusión, ¿no? Y que si hay que negociar con otro, ¿no? Si Yunes se vuelve a enfermar de la columna y por alguna razón no puede votar a favor o cambia de opinión o vuelve a reflexionar, pues estas serán las formas para conseguir los votos que les faltan, ¿no? Y eso, pues sí me parece que es irrespetuoso con el pueblo al que tanto mencionan. Y pues sí, totalmente, pues yo sí veo autoritarismo aquí. Sí, creo que muchos analistas hablan de régimen híbrido, ¿no? De esta transición hacia los regímenes híbridos, en donde tenemos una como fluctuación democrática autoritaria, como, bueno, sí, como fluctuación que va de un lado para otro en ciertos momentos, ¿no? Que, bueno, ahí hay cuestiones que podemos señalar que si estamos o no de acuerdo con esas definiciones, pero sí me parece que, o sea, esos símbolos son muy importantes, ¿no? Porque no solamente se quedan ahí en lo abstracto, sino que vemos cómo ahora se están materializando en cuestiones que pues, nos deberían estar importando a todos, ¿no? O sea, que es prácticamente cómo estamos viendo o cómo vamos a ver la vida pública a partir de ahora, ¿no? Sobre todo hablando de justicia, hablando de lo político, hablando de lo social, hablando de lo económico, de todo en realidad, ¿no? O sea, y sí, o sea, tener esa imagen de Yunes al frente, flanqueado por estos dos impresentables. Yo no había visto esto que mencionas de Andrea Chávez riéndose, y también es como, bueno, un indicador importante sobre lo que se está cimentando para lo que viene en los próximos años, ¿no? O sea, con cómo están haciendo política, con quiénes están pactando, qué es lo que les causa esa risa, ¿no? Sobre todo, además, bueno, ahí pensando y recordando cómo incluso la ahora senadora Andrea Chávez, en el momento más álgido de las denuncias en contra de Salgado Macedonio, que estaba ahí al lado de Yunes, le dio la manita a esta persona, ¿no? Es como, bueno, ¿sobre qué están construyendo este proyecto de nación, ¿no? O sea, o si de verdad esto es lo que consideran una transformación, es como, bueno, ya estamos viendo de qué calidad es la transformación, ¿no? Evidentemente ayer les vimos en la borrachera del triunfo electoral, ¿no? Estas imágenes de Adán Augusto, de Andrea, coincido. Yo ayer abrí TikTok y solo me aparecía contenido de Andrea Chávez. O sea, echó a andar una estrategia súper agresiva de posicionamiento, principalmente en TikTok, ¿no? Con sus posturas, con su desempeño como senadora, ¿no? Que me pareció como un indicador del papel que piensa jugar Andrea, pues muy protagónico y muy probablemente pues como una potencial candidatura al gobierno de Chihuahua. Pero que me parece que en esta borrachera del poder y de no le fallamos al pueblo de México, le cumplimos a los millones de votos, ¿no? Pues no se está dando cuenta que la cruda llegará, ¿no? Y llegará tarde o temprano, ¿no? Y que yo siento que en el balance final de la votación de ayer, pues no le salió barata, ¿no? O sea, lograron la mayoría calificada, sí, pero ¿a qué costo? O sea, quizá piensan que su mayoría es tan absoluta y que la gente tiene tan poca memoria, ¿no? Que expiar a un impresentable como lo hicieron con Yunes, no tiene repercusiones para su desempeño político, ¿no? Yo creo que la cosa de la licencia del hijo, la entrada del papá al pleno, pudo haber sido una de las condiciones puestas por los Yunes para emitir su voto, ¿no? O sea, me vas a demostrar públicamente que somos amigos y que soy pueblo, ¿no? Pero ¿qué ha pasado con estos personajes en el pasado? Pues han terminado por desquebrajar proyectos políticos muy exitosos como el de Peña Nieto. O sea, sí, esta generación de gobernadores impresentables que fueron César Duarte, que fueron otras personas, sí tuvo costos políticos para el régimen que lo sostenía, ¿no? Y entonces quizás se les olvida, ¿no? Que esta mayoría calificada son solo los primeros 3 años de la administración y que en 2027 va a haber un corte de caja en el que sí las formas terminan siendo tan irrespetuosas con las voces disidentes, pues quizá haya un voto de castigo legislativo en 2027 que termine por inmovilizar la capacidad de la 4T de
culminar su proyecto de gobierno rumbo al 2030, ¿no? Entonces, viene una cruda, ¿no? Veamos cuándo y cómo llega esa cruda, porque no siento que al final hayan ganado limpios esta votación. Creo que un poco a quienes escuchamos otro podcast progre y a quienes pues nos abrazamos en estos momentos de incertidumbre, pues nos toca apostar por una pedagogía de la pluralidad, ¿no? O sea, sí creo que quienes nos preguntan qué puedo hacer ante esto que me rebasa y que me da miedo, pues vamos pensando en 2027, vamos pensando qué partido local, qué actores locales cerca de ti puedes empezar a mapear, ¿no? De qué forma te puedes empezar a involucrar para, pues, esa elección que seguro va a ser muy intensa, muy polarizada y definitivamente muy importante. No quiero contradecirte, Andrés, pero más, no solo pensar en 2027, pensar en 2025, donde va a haber una elección extraordinaria de ministros y de algunos jueces y magistrados, ¿no? Entonces, también eso, o sea que se acaba de terminar una elección y hoy empieza un nuevo proceso electoral. Ya Guadalupe Tadei dijo que ella está lista para organizar la elección y pues todavía no sabemos cuánto va a costar, pero seguramente lo sabremos muy pronto. Y yo nada más quiero decir una última cosa sobre Andrea Chávez, porque mientras estaban siendo, pues sí, reprimidas las manifestaciones afuera de la segunda sede, sí me pareció muy irónico que ella pidió un minuto de aplausos para Salvador Allende y Pablo Neruda. Fue una cosa muy rara, lo hizo para celebrar la aprobación de la reforma. Y pues me pareció también un momento innecesario justo de regodearse en el triunfo con cosas que ni siquiera tenían que ver con ese momento particular, ¿no? Pues vamos a seguir hablando de esto. Yo sí quisiera que pasáramos al... Dime, perdón. Solo cerrar, ¿no? O sea, me parece muy relevante la denuncia que hace el Movimiento Ciudadano a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, porque quien hace la detención del papá de Daniel Barreda es la Guardia Nacional, ¿no? Entonces, creo que hay un recurso, ¿no? Que no está terminado, ¿no? Y que también esta reforma que se aprobó con pincitas, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver cómo se desarrolla la historia, ¿no? Pero me parece importante sembrar ahí ese tema que va a seguir en los próximos días. Sí, igual nada más para cerrar relacionado con esto, creo que hay dos cosas importantes relacionadas con el tiempo que no está teniendo espacio en los análisis, me parece que hayamos visto en los últimos días, que es pensar en, primero, qué va a pasar en algún momento en el que Morena ya no esté al frente, que ya no tenga la mayoría, que ya no esté al frente del Ejecutivo, al menos pensemos, con toda esta herencia que le están dejando a la siguiente persona que vaya a entrar al poder o al siguiente partido, ¿no? ¿Qué pasaría en el caso en que la derecha, como hemos estado viendo en la región o en otros países, avance, ¿no? O sea, ¿qué va a pasar con todo ese poder que se le está dejando a esos espacios que ahora se están abriendo, ¿no? Me parece que hay unas cuestiones que no se han visto, ¿no? Y que cuando tú le preguntas a la gente de Morena, al menos ahora, como, oye, pero pues, ¿qué pasaría si tú le estás dando todo el poder ahorita al ejército, por ejemplo, o estás poniendo figuras como jueces sin rostro, si entra la derecha, la verdadera derecha, al poder, ¿no? O sea, ¿qué va a pasar ahí, no? Como, ojo con eso, como que no hay unas cuestiones que se están viendo como para poderlo canalizar. Y otra cosa que es la cuestión económica, ¿no? De nuevo, nada más como, sí, el siguiente año podríamos estar empezando a tener estas elecciones, pero ¿con qué dinero? ¿Con qué se va a pagar? O sea, y además pensando en que ya Claudia lo ha empezado a decir varias veces cuando le preguntan por una reforma fiscal, ella dice, no, por el momento no. Pero bueno, el siguiente año vas a tener elecciones, entonces, ¿con qué dinero? No hay dinero. No, y nada más iba a agregar elecciones y 2 nuevos programas sociales por lo menos. Sí, no, o sea, de verdad no alcanza. Pensando además en una de las propuestas principales como Sistema Nacional de Cuidados, Hacienda ya calculó que costaría al menos 4% del PIB. Eso es muchísimo. Los trenes. Y por eso es de nuestro agrado informarles que el día de hoy invitamos a Itzel Maya para
darle nuestro respaldo como candidata a ministra de la Suprema Corte. No. Amigas, tengo muchos trabajos, ya no puedo más. Es que habría que revisar, acuérdate que necesitamos el 8 de promedio y la carta de la vecina. Necesitamos asegurarnos que eso esté. Que te lleves bien con tus vecinas. Exacto. Pero bueno, No, hablando en de... alcaldía panista. Hablando de esto que decía Itzel, ¿no? Los riesgos de pues, que en un régimen tan polarizado la elección por un pelito la gane la derecha. Cuéntanos, Luis, qué pasó anoche en Estados Unidos. Sí, pues mientras sucedía, literalmente arrancaron al mismo tiempo la discusión en el Senado cuando cambiaron de sede y el debate, el primer y muy seguramente último debate entre Kamala Harris y Donald Trump. En el debate presidencial de esta semana en Estados Unidos, Kamala Harris, actual vicepresidenta y candidata demócrata, aprovechó su intervención para desafiar al expresidente y candidato republicano Donald Trump. Desde el inicio del debate lo atacó con su ego, ¿no? Según el New York Times, la vicepresidenta criticó el tamaño y la lealtad de las multitudes en los mítines de Trump. Fue, de verdad, era una trampa y cayó así. Lo calificó como una vergüenza ante los líderes mundiales y cuestionó su narrativa de ser un hombre hecho a sí mismo, o sea, que lo que tiene es fruto de su esfuerzo, pues, sugiriendo que su fortuna se debía más a su padre que a sus propios méritos. Y estos ataques sacaron a Trump de su zona de confort, desatando su enojo y poniendo en evidencia su frustración, especialmente en una parte en donde empezó a hablar de que los migrantes se comen a los perros de las personas. Por su parte, el Wall Street Journal destacó cómo Harris logró poner a la defensiva a Trump durante todo el debate, mientras que medios tradicionalmente favorables a los republicanos, como el New York Post, reconocieron que Trump se mostró nervioso. La revista Time ilustró esta tensión en su portada, mostrando a Trump en apuros, atrapado en un carrito de golf encallado en la arena. Este debate no solo sirvió para contrastar las personalidades y estrategias de ambos candidatos, sino que también se presentó como una carta de presentación para Harris, porque pues recordemos que es la nueva candidata del Partido Demócrata. Itzel, no sé si tuviste tiempo de consumir todas estas cosas, porque había mil cosas pasando al mismo tiempo y tú estabas viajando, pero de lo que has visto, ¿qué piensas? Uy, es que sí, además estas dos cosas tan importantes y que nos atraviesan y deberían estarnos, o sea, sí, de verdad importando a todos, o sea, pues sí, por nuestra cercanía de país con Estados Unidos, ¿no? Con todas las relaciones que son importantes ahí y necesarias, ¿no? O sea, como que claro que lo que estaba pasando en el Senado y lo que estaba pasando en el debate nos importaba, ¿no? Y además que se vino todo al mismo tiempo y que además en este lado del mundo donde estoy en este momento era la 1 de la mañana, 2 de la mañana y yo estaba así en el celular intentando ver en mi hotel como las dos cosas al mismo tiempo, pero bueno, creo que empezaría diciendo que al menos de lo que pude ver del debate, que fue un gran acierto del Partido Demócrata apostar por Kamala. Bueno, no sé si precisamente por ella, pero bueno, sí cambiar a Biden, ¿no? Y decir, como bueno, no va a funcionar esta persona, es necesario cambiar. Y creo que fue algo muy evidente que pudimos ver al menos de mi parte, en algunos clips que pude alcanzar a ver del debate, como qué bueno que cambiaron y qué bueno que a partir de este cambio y de las cosas que pudo decir Kamala, o más bien como, de nuevo, estas estrategias, ¿no? que utilizó y que pudo quedar en evidencia lo tontísimo que se puede llegar a ver Trump, ¿no? Frente a discusiones de este tipo, ¿no? A mí, yo sí lo vi, ¿no? O sea, creo que, ¿qué tipo de persona eres? ¿Te quedaste en Chicoténcatl o te fuiste a Washington, D.C., ¿no? Desde la comodidad de tu casa. A mí me encantan las elecciones gringas por el nivel de producción televisiva que tienen, ¿no? Y en ese sentido me encanta el formato de sus debates, ¿no? Dos personas, ¿no? Estas dos figuras a tan pocos centímetros de distancia, o sea, alcanzabas a escuchar a través del micrófono del otro si la otra persona decía algo fuera de su tiempo del micrófono. O sea, había una libertad y una flexibilidad del formato del debate para hacer ataques cruzados y responderlos, ¿no? Me parece que en contraste a la cultura del debate en México, ¿no? Permite al votante contrastar
no solo ideas, sino estilos, ¿no? De comunicación y de un montón de cosas que en el formato tan acortonado que nos da el INE, ¿no? Pues no nos permite ir más allá de los statements que ya les preparó su equipo a cada uno de los candidatos, ¿no? Aquí los vimos a ellos dos desempeñarse en el suelo del escenario tal cual, ¿no? Y pues claramente Kamala Harris demostró algo que no había tenido la oportunidad de demostrar a ese nivel, digamos, nacional, ¿no? Pues que es una gran oradora, ¿no? Ha sido fiscal de San Francisco, fiscal de California, senadora, tiene una trayectoria de argumentar en público, que no es lo mismo que hablar en público, ¿no? Que sí, pues le metió un baile a Trump que Biden no podía hacer, ¿no? Entonces sí, como dices, fue un acierto refrescar la campaña con un perfil con estas habilidades. Yo creo que en el debate, nuevamente, la palabra pues es posverdad, ¿no? Es impresionante cómo Trump logra, o sea, él tiene el objetivo de hacerle creer a sus votantes que Estados Unidos está en la peor decadencia de su historia, ¿no? Y por eso inventa estos cuentos de que hay inmigrantes que comen a tu mascota en Springfield, ¿no? Por un lado, ¿no? Y bueno, mi meme favorito del día, ¿no? Los aliens ilegales encarcelados que van a ser sujetos de cirugía de transición de género, ¿no? Estos trans illegal aliens me parece un concepto que nos ha dado mucho contenido en internet, pero que sí es preocupante, ¿no? Que una persona a este nivel deliberadamente pueda mentir de tal forma, ¿no? Creo que ayer vimos algo, pues que es mi sensación de la campaña gringa, ¿no? O sea, por un lado me encanta el entretenimiento, que sea una campaña tan pop, el verano Brat de Kamala, pero en el fondo, ¿no? Pues al final el Estado estadounidense es el Estado estadounidense y sus posturas, ¿no? Sobre armas, sobre conflictos bélicos, sobre participación en un, bueno, pues, su lugar en el mundo, ¿no? Varía mucho independientemente de quién gane, ¿no? Entonces, aunque pareciera que es una elección trascendental, la realidad es que estamos eligiendo los matices de las personas que van a seguir con la política que Estados Unidos tiene y que es inamovible en un montón de aspectos, ¿no? Y algo que a mí me llama mucho la atención es cuando Trump intenta pintar a Kamala como una persona antiarmas, porque sabe el impacto que eso tiene en financiamiento y en votantes, y ella responde, mi esposo y yo somos dueños de armas, ¿no? Es decir, en esta política, es esto lo que nos evidencia que justo pues estamos debatiendo matices, ¿no? Y que desde una postura progresista de querer ver un cese al fuego, cambios como muy profundos, la realidad es que no van a suceder, ¿no? ¿Por qué es importante? Porque esos matices pues atraviesan nuestras vidas, ¿no? Principalmente las de las personas LGBT y mujeres, ¿no? Porque son los dos grandes temas, ¿no? El aborto tuvo un montón de minutos dedicados en el debate, ¿no? Entonces, aunque en el fondo ninguna de las dos opciones son tan progresistas como soñamos, ¿no? Sí es importante salir a votar y me quedo pues justo con este encabezado que yo compartí ayer en mis redes, ¿no? Donde ponían que Chaperone, una reina, un beso donde quiera que esté, decía que es importante votar al mismo tiempo que decía fuck the government, ¿no? Lo hemos dicho en otro podcast programas de una vez, dos cosas pueden ser verdad al mismo tiempo, y pues bueno, creo que ayer quedó claro que Kamala es una opción viable, tan claro que Taylor Swift le dio su endorsement. Y eso me gustaría que Luis nos comente por qué es importante. Yo creo que fue el endorsement más perseguido de esta campaña. No puedo pensar en uno que desearan más y tampoco puedo pensar en uno que se haya tardado tanto tiempo. Y me dio mucha risa. A mí me gusta mucho la música de Taylor Swift, pero nunca se ha caracterizado por su brillantez política. Y me dio mucha risa la redacción del comunicado porque dice, después de ver el debate, ya tengo la información suficiente. Y es como de, o sea, no creo que te falte información para saber quién es Donald Trump, pero pues sí, siento que fue lo más buscado y que la campaña de Harris y de Walz se lleva un gran triunfo con este endorsement. Y sobre todo Tim Walz sale muy bien parado con el mensaje porque le echó más flores a él que a ella en ese mensaje. Entonces eso fue interesante, y nada más rapidísimo, se está cayendo el cielo aquí en mi casa, pero nada más rapidísimo, tres cosas. El tema del aborto, Donald Trump
empieza a hablar de abortos a los 9 meses. Yo no sé si él no ubique como el concepto del parto, pero se puso un poco extraño. Y lo que me llamó la atención fue que hubo un fact-checking en tiempo real de los periodistas de ABC que yo no había visto con tanta contundencia. Obvio, los republicanos ya están diciendo por qué solo le señalaban las mentiras a Trump, pues porque era el que estaba diciendo más mentiras, ¿no? Pero eso me parece que hizo el ejercicio bastante interesante. Y también, bueno, Trump llama anti-Israel y marxista a Kamala Harris, y bueno, me gustaría decir, tristemente, ambas cosas son total mentira, ¿no? Estamos hablando de una política totalmente pro-Israel y que aparte sí tenía algunas posturas interesantes progresistas. Ella fue parte del movimiento de Defund the Police y se ha recorrido a la derecha, ¿no? Y lo ha hecho, no sé si por convicción o porque quiere ganar la elección, pero a fin de cuentas, como dices, Andrés, estamos hablando de un poco lo mismo, pero matizado, pero como dices, los matices son importantes, ¿no? Entonces, bueno, y también salió el tema Venezuela como siempre, ¿no? Como la derecha lo usa siempre para desacreditar cualquier cosa que medio suene a progreso o a izquierda, inmediatamente se dijo, vamos a hacer Venezuela. Eso también me pareció interesante, no somos los únicos. A mí me encantó que el endorsement de Taylor Swift tuviera la misma estructura narrativa que las estrategias del Partido Verde, ¿no? Un punto para el Partido Verde, que fue el gran triunfo, el gran vencedor de las elecciones de 2024, ¿no? Pero tenía la misma estructura, ¿no? Después de ver el debate, hice mis reflexiones y hoy más que nunca estoy convencida que voy a votar por Kamala Harris, ¿no? Ahí hay una lección de marketing aprendida. Estaba pensando ahorita en esta figura o los símbolos que nos dejan las imágenes, todo esto que ha estado pasando, el debate, el Senado, y pensaba mucho en este concepto que desarrolló una autora que se llama Ellen Esther, que es el xenofeminismo. Ahorita hablando de aliens y personas transicionando, ¿no? Me parecía muy, muy interesante, como seguramente Ellen Esther ha de estar regodeándose en estos símbolos y estas imágenes que salen, ¿no? Como de, claro, sí, xenofeminismo presente. Pues así todo esto, podemos platicar mucho más de todo, pero también queremos que esto no sea eterno. Antes de darte las gracias, Itzel, solo porque tenemos un gran compromiso con que nuestras escuchas se enteren del gabinete. Entonces, rapidísimo los nombramientos de hoy, porque muchos son esperados, ya sin comentarlos, solo informativo. Rommel Pacheco queda al frente de la CONADE. Renata Turrent va a ser la nueva directora del Canal 11. No sé qué. Bueno, sí sé qué pensaba de eso. Mariana Boy del Partido Verde en la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y el actual director de Capital 21, Alonso Millán, será ahora el director general de Canal 22 y Octavio Romero, que es el director de Pemex, se pasa al Infonavit. Esos son algunos de los nombramientos. Y nada más te pregunto, porque dijiste yo también y ahora me da curiosidad, ¿qué esperas de Renata Turrent al frente del Canal 11? Bueno, o sea, vamos a estar viendo o estar, creo que preocupadas por espacios que le den apertura al odio, específicamente a discursos transfóbicos. Me parece que hay que estar atentos a eso y nada, creo que eso, ¿no? De nuevo, ¿no? O sea, no hay una inacción política ya establecida, ¿no? Creo que hay que seguir ahí poniendo el dedo sobre el renglón para ver qué pasa. Total. Y Rommel Pacheco, otro panista que se pasa al lado correcto de la historia. De Andrés, nuevo dándole la bienvenida a impresentables. Totalmente. Ya es una costumbre muy bonita. Andrés, ¿algo que quieras agregar antes de irnos? O sea, por dos a todo lo que dijeron, nada más decir, bueno, el Verde ganando como siempre, Mariana Boy al gabinete, pues ahí está, otra de las fichas con la que le pagan tu corrupción. Sí. Sheinbaum también estuvo revisando las propuestas del Partido Verde y le gustaron mucho. Itzel, muchas gracias por acompañarnos. Cuéntanos dónde podemos seguirte, leerte y demás. Bueno, en Twitter pueden seguirme como @itsmaya con Y porque mis papás quisieron ser innovadores. Y en Instagram también como @itsmaya. Y nada, muchas gracias por la invitación. Disfruté mucho la charla.
Yo también la disfruté muchísimo. Muchas gracias por acompañarnos y ustedes cuéntenos qué les pareció el episodio, qué les gustaría ver en los próximos episodios. Andrés, ¿quieres agregar algo? Nada, muchas gracias, Itzel, por refrescar aquí esta esquina progre del Internet. Si les gustó el capítulo, si les dio un poquito de claridad, ojalá un poquito de esperanza, compártanlo en sus redes sociales, denle ahí comentarios, me gusta y todas las flores que puedan echarnos. Y nos vemos por acá el próximo miércoles para ver cómo avanzó todo este pequeño desmadre. A ver qué sorpresa tenemos. Adiós. Bye.